Corrían las celebraciones decembrinas de 2021 y no había apague navideño en el que el temor por la llegada de Gustavo Petro a la presidencia no se hiciera presente en alguno de los asistentes. Así empieza la columna de María Clara Posada para el Nuevo Siglo, titulada Instituciones muy fuertes, decía. Después vamos a hablar de la columna de País Petrificado, también del Nuevo Siglo, por Pablo Trujillo Álvarez. Hoy es jueves 13 de febrero de 2025 y esto es MG Noticias. Empezamos. Instituciones muy fuertes, decían, por María Clara Posada. Corrían las celebraciones decembrinas de 2021 y no había agape navideño, en el que el temor por la llegada de Gustavo Petro a la presidencia no se hiciera presente en alguno de los asistentes. Afortunadamente, y haciendo alarde del optimismo colombiano, siempre había un tío o un primo que había votado sí en el plebiscito y que, con su popular exquisito, sosteniendo que el cambio no podía tardarse más en llegar al país y que la justicia social era menester de cualquier noción de progreso, nos recordaba que aquí no iba a pasar nada y que, en el peor de los casos, había que tener al menos dos cosas claras. Primera, jamás seremos como Venezuela y segunda, nuestras instituciones son muy fuertes. No han transcurrido 3 años desde ese fatídico 19 de junio y poco a poco la tranquilidad de muchos de esos que bien lo votaron o se fueron de viaje el domingo de las elecciones han empezado a desmoronarse. Permítanme precisar, no tan poco a poco. Muy rápido empezamos a ver que el efecto Petro es perverso, corrosivo y eficaz. Empezamos también a recordar que en este país el apetito por un crecimiento patrimonial vertiginoso es más fuerte que los principios que subyacen, al ser de quienes conforman las distintas ramas del poder público. Constatamos que la narrativa disciplinada, aunque falaz, logra permear el criterio y deriva de mentes obtusas capaces de justificar cualquier exceso basadas en una mentira repetida muchas veces. Así, hoy nos encontramos con que nuestras instituciones no son tan fuertes como nos decíamos, que penetrarlas no es tan difícil como nos quisieron hacer creer muchos de los intelectuales de shopping y que, al final, el triunfo reflejado en el poder estará a merced de aquellos que mejor sepan aplicar la conocida estrategia de guerra de combinar todas las formas de lucha. La piedra angular de esa combinación estratégica es carcomer las instituciones. Materializarlo supone algo más que hacerse a unos votos en el Congreso negociando dádivas o ministerios como moneda de pago, al mejor estilo de un remate de juzgado, como muy pronto volveremos a ver. Tal ejercicio pasa por golpear las jerarquías en la fuerza pública, controlar la Junta del Banco de la República, dominar las superintendencias para que funcionen emulando a la Gestapo, garantizar las mayorías en la Corte Constitucional y extrapolando las palabras de Danilo Solo, capturar el ejercicio de la justicia. Este último elemento es la cereza del pastel y se convierte en la kriptonita del Estado de Derecho, que permite la selectividad de las garantías procesales. En la práctica, garantiza el triunfo en las persecuciones a opositores políticos o a aquellos que resulten incómodos a los intereses de quien ostente el poder. Como el nuestro se ha convertido en el país de los realities, lo estamos viendo en vivo y en directo. La majestad de la justicia entró en un proceso de descomposición al entregarse a la ideología y al admitir excepciones en función del sujeto. Hoy, el líder natural de la oposición, y le recuerdo a este análisis, tiene que trascender la simpatía o antipatía que a usted le despierta la persona de Álvaro Uribe Vélez. Está siendo víctima de un proceso político y de una persecución que, escondida tras la falacia de evitar a toda costa la prescripción, pretende a como dé lugar encontrar lo culpable de lo que sea, de la forma que sea.
La juez 44 penal del circuito de Bogotá ha sido imprudente en la forma en que evidencia una tras otra su sesgo. Esta vez su afán por evitar la prescripción que ha sobrepuesto a su deber constitucional de garantizar que haya justicia quedó al descubierto cuando negó de plano una recusación debidamente sustentada por la defensa. Aunque el espacio de esta columna no me alcanza para describir sus conductas autoritarias y parcializadas en la dirección del proceso, el hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá haya tenido que corregir sus decisiones en varias ocasiones y la haya instado de forma expresa a respetar las garantías procesales que tiene cualquier colombiano por el simple hecho de serlo, deja constancia suficiente de su desmesura y de cómo esa forma de lucha a la que aludía solo también la vienen adelantando con éxito los enemigos de la democracia y el Estado de Derecho. Como lo dije alguna vez en este mismo espacio, hoy es Uribe, pero mañana puede ser usted o cualquiera de los miembros de su familia. Nuestro deber patriótico no es otro que el de exigir que las garantías no acepten ningún tipo de contemplación y que cualquier decisión judicial se tome en estricto derecho. Cuando la justicia es selectiva, somos todos los que estamos en riesgo. Postdata. Con la llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que no quede duda que los ojos de la comunidad internacional estarán vigilantes sobre aquellos que se presten para legitimar las irregularidades judiciales en este y en todos los procesos de interés nacional. Por favor, dejar sus comentarios de esta importante columna de María Clara Posada para el Nuevo Siglo. Vamos a terminar con la columna de Pablo Trujillo Álvarez titulada País Petrificado. No seré el primero en afirmar que la escandalosa transmisión del Consejo de Ministros de la semana pasada dejó en evidencia gran parte de lo que ya sabemos sobre el actual gobierno revolucionario. Su dirigente Gustavo Petro es un ser megalómano, machista y vicioso, que aprovecha cualquier oportunidad para romantizar el terrorismo y la dictadura y socavar nuestra cultura democrática. Motivado por una personalidad autoritaria, la misma que poseían los peores emperadores romanos, conformó un equipo de corruptos útiles y fanáticos ideológicos, depurado gradualmente de cualquier persona con integridad moral y rigor técnico. Pero al menos en Colombia eso ya todos lo sabíamos, salvo quienes no quieren saberlo o se rehúsan a internalizarlo, porque conservan una visión mesiánica del petrismo totalmente divorciada de la realidad. Por eso dudo, desafortunadamente, que aquella transmisión vaya a debilitar al gobierno. Al contrario, considero que con ella Petro logró, aunque sea torpemente, su objetivo principal, que era dominar la agenda mediática colombiana. A pesar de aquel logro táctico, no comparto el pesimismo electoral de ciertas voces opositores en este momento. Las encuestas presidenciales más recientes sugieren que la intención de voto en primera vuelta para quienes participaron en este gobierno es de alrededor del 20%. Inclusive, sumando a Claudia López, quien hoy intenta desmarcarse del petrismo a pesar de haberlo apoyado con entusiasmo en el 2022. Aquella cifra escasamente supera el 25%. Por otro lado, el pacto histórico llegó a aglutinar el 40% de la intención de voto en la primera vuelta del 2022, porcentaje generalmente consistente con las encuestas del momento, lo que le permitió ganar en segunda vuelta con un margen de apenas 3 puntos porcentuales, el mandato electoral más débil desde 1994. Desde entonces han perdido la confianza de alrededor de la mitad de quienes votaron por ellos. La gran mayoría de los colombianos somos opositores. Aún así, debemos preocuparnos por recuperar aquella parte de la población dispuesta a tolerar, perdonar o ignorar todas las peores características de este gobierno, aquella cuarta o quinta parte del electorado profundamente radicalizada. Para convencerlos no bastará con criticar las más deplorables afirmaciones del mandatario, ni mucho menos compartir memes que lo humillen o menosprecien. Mientras Petro sea la figura determinante de la agenda mediática, sus mayores simpatizantes siempre estarán de su lado. De lo contrario, debemos enfocarnos en que inclusive la vicepresidenta Francia Márquez no puede negar: los últimos 2 años y medio han sido catastróficos para el país. El crecimiento económico se frenó como nunca antes en este siglo, mientras que la inflación ha persistido a niveles no vistos en una generación.
Hemos venido perdiendo la seguridad, sobre todo en las zonas más vulnerables del país, donde el conflicto armado regresó con aterradora intensidad. La corrupción y la impunidad han alcanzado sus niveles más absurdos e inescrupulosos, reminiscentes de la oscura era Samper que creíamos haber superado. Al mismo tiempo, todos nuestros servicios básicos están al borde del colapso, ya sea el sistema pensional, la salud o la provisión energética. Ciertamente nos hemos recuperado de tiempos peores, pero es innegable que este gobierno ha producido en Colombia la peor crisis en varias décadas. Ninguna declaración, transmisión, discurso meme debe distraer a nadie de esa sombría realidad. El gran protagonista del próximo año y medio no puede ser Gustavo Petro sino el país. Debemos obsesionarnos con los problemas que atormentan a la ciudadanía y con las soluciones que requerirán. Solamente así lograremos devolverle vida y dirección a un país petrificado. Esto es MG Noticias. Si te gustó el contenido de estas 2 columnas de opinión del nuevo siglo, por favor, dale like y comparte con tus conocidos. Suscríbete si no te has suscrito a mi canal y activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias y que tengan un excelente día.